crece y crece. Gustavo Rodríguez y Eugenia Don Nascimento te llevan al teatro en cada momento. Noticias, estrenos y mucho sentimiento. Primero en la radio, viví la pasión. Mirada de espectador, las novedades del arte. Entrevistas, historias, ven a escuchar. Actores y directores van a formar parte. Las luces se encienden, la magia está acá. Relatos que inspiran, que te atraparán. Todo lo que pasa detrás del telón lo escuchas primero en Mirada de Espectador. Extraen las voces que quieres oír. Las mejores entrevistas están por aquí. Descubrí los estrenos, conoce mucho más. El teatro en la radio, no puedes faltar. Mirada de Espectador, el arte en la radio con todo el color. Sábados a las 6, te va a emocionar. En Radio Sónica, no puedes faltar. Escúchanos en radiosónica.com.ar. Sábados 18 horas, Mirada de Espectador. Porque el arte sana y salva. Mirada de Espectador. Suena la radio, la función va a empezar. Mirada de Espectador, te va a emocionar. El telón se abre y los aplausos aparecen. Con arte y cultura que crece y crece. Gustavo Rodríguez y Eugenia Don Nascimento te llevan. Acá sigo yo, Gustavo Rodríguez, y seguimos con Mirada de Espectador. Siempre apuntamos con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que nos van a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos. Más que nunca ahora al teatro te sana y te salva, siempre digo eso. Y presento a mi compañera de lujo, la señorita Eugenia Don Nascimento. Hola, Gus, Hola. programa número 76. ¿Qué es el 76? El fuego. El fuego. Sí, vos sabés que es un placer recibir a este gran artista. Yo creo que él junta dos planetas, es el fuego y es el agua, todo el tiempo. Exactamente. Es un placer, es dramaturgo, guionista, director de teatro, buena persona, ese espacio callejón, ese pasillo. Es ahí, un artista tridimensional, olés, él, ¿eh? teatro, todo. Está con nosotros Javier Dolti, ¡vamos, Dolti! Hola, Javi, un placer. Gracias. Y estaba viendo, viste, este año, full, Druk, el jefe del jefe, el sonido, qué lindos trabajos, ¿no? Qué lindos trabajos. Empecé, sí, el año intensamente, la verdad que sí, que venía, porque viste que el año pasado justo fue un año que no estrené nada, sí, estaba el sonido en cartel, pero creo que no haber estrenado nada en el año, que no me pasó nada, o sea, sobreviví a eso, pero no era algo que me hubiera pasado en muchos años. Y de algún modo este año arranqué con mucho trabajo porque así se dio la primera seguidilla, nada, que fueron Druk y el jefe del jefe, dos espectáculos en la calle Corrientes que bueno, que la verdad que todo fue muy bien, si no, no hubiera sido posible. Y bueno, gracias también a tener una producción muy aceitada como la de El Paseo de la Plaza, que me hizo posible como poder, porque en un momento se me superpusieron las dos. La última semana de Druk era la primera de Ensayos del Jefe. Así que, como yo digo, soy padre de hijos separados. O sea, No, y es más, quería ver la obra, El Jefe del Jefe, te lo había comentado,
por teléfono y que agotan, por suerte, que agota. Y justamente yo le dije algo a Raúl Casalotti, digo, mirá, justo viene Javier el sábado, qué sé yo, si hay una liberación de algo, quiero ver la obra. Y así fue. Y pasó una gente que anuló y así pude ver la obra. Con Diego Peretti, Federico Delía, Emilia, Emilia- Laura Oliva y. No, No, Laura, no, no, perdón. no. ¿Cómo se llama el chico? Estos Andrea Lovera, me equivoco de Ariadna Sturzi, Sí, y divino. Juan Isola y Divino. Christian Jensen. Divino, divino. Que está en el paso. Contá un poquito de la historia de la obra. ¿Qué cuenta? El jefe de la obra del proceso, bueno, este fue un proyecto que los dos, Druk y el jefe, Pablo Combel me lo puso al mismo tiempo delante, prácticamente me entusiasmó mucho la idea de hacer pero no sabíamos cuándo se iban a hacer, no sabíamos que se iban a hacer este año, hasta Sí. que no se armaron los elencos, y la verdad que con Diego teníamos muchas ganas, hablando ahora sí específicamente del jefe, Sí. con Diego teníamos muchas ganas de volver a trabajar juntos después de Los Vecinos de Arriba, que fue la primera y única vez por el Con Florencia momento. Peña. Exacto. Qué linda obra Y esa. la verdad es que teníamos muchas ganas. El texto yo lo había leído, me había gustado mucho, me parecía una comedia nada, Sí. muy particular. Y es, bueno, nada, esta idea, digamos, o sea, el planteo, digamos, que hacer obra es muy sencillo, digamos, es una empresa, digamos, muy moderna, muy contemporánea, de las que seguramente existe mucho, hace poco y nada de empresas, en donde el que es el jefe se ha hecho pasar siempre por un empleado y ha dicho que el jefe verdadero vive en Estados Unidos y que se llama de determinada manera, pero en realidad ese jefe no existe. Claro. Y ahora hay un cliente muy importante que quiere conocer al jefe en persona y para el cual contrata a este hombre, a un actor, que es Diego Peretti, para que haga de genial. jefe. Haga de jefe, tal cual. Está muy buena, muy original ahora. Al principio hasta que enganchás, ¿qué quieren, no? Y querían eso. Sí. Javier, primero agradecerte por toda la verdad emocional que pones en el teatro, porque hace que mucha gente, a los que nos gusta, a los que tenemos una mirada de espectador, de una manera u otra vayamos al teatro, que siempre hablas de la inutilidad del arte, y te agradezco también por tu humor, por los dos planetas que mostrás siempre, por hacer algo diferente en las miradas del teatro y en las relaciones humanas. Pensaba en tu primera novela, que era Circuito Escalera, que vos una vez contaste de esa relación de tu mamá con ir al cine y con cocinar, que te armó para empezar a relatar y a decir cosas. Sí, yo la dediqué la novela a mi vieja justamente porque un descubrimiento que hice, era un recuerdo que yo tenía muy presente, pero nunca había entendido qué había significado ese recuerdo, que era que mi mamá me mandaba al cine, me metía en el cine a ver las películas que ella consideraba que yo debía ver. Yo era chico ahí en Olivos, llevaba al cine Atlantic, y después me iba a buscar y después mientras ella cocinaba me pedía que le contara la película y era muy exigente en su escucha, ¿no? Ella quería que yo se la contara bien, ¿no? Ella la quería ir muchas veces películas que ella ya había visto, ¿no? Pero bueno, y ahí recuerdo que tenía que hacer mucho trabajo mental para poder contarla bien. Es muy difícil contar un cuento, es muy difícil. Todos creemos que es muy fácil contar una película porque decía, bueno, si la vi, entonces la entendí y ahora la puedo contar. Y es muy difícil saber por dónde empezar, saber qué información dar, qué información no dar, y para crear interés, ¿no es cierto? Porque una historia tiene que ser contada de determinada manera para que tenga interés para un oyente, ¿no es cierto? Un espectador más tarde. Así que sí, ahí puse mi dedicatoria, que puse a mi vieja, que sin darse cuenta me enseñó a contar historias, porque yo no sé qué era lo que pretendía, supongo que para divertirse un poco mientras cocinaba, pero yo al final me parece que aprendí esto sin darme cuenta, hasta muy grande, y bueno, nada. Igual cuando vos decías junto dos planetas, perdón que ahora te voy a hacer yo la pregunta a vos.
Cuando dijiste junto dos planetas, ¿qué quieres decir con eso? Me intrigó la expresión. Porque siempre me pongo a pensar cuando, por ejemplo, vos hablás en automáticos de la relación de la vida moderna y en ser otros, en la felicidad, cómo llegamos a la felicidad y qué nos pasa cuando no lo tenemos. Pensaba en criminal también y en la escala humana, siempre los contrapuntos de qué pasa por un lado y qué pasa por el otro. Nunca haces una historia sobre una sola línea. No, Siempre es tiene... verdad, no, por eso me interesaba escuchar, digamos, cómo lo percibías, nada más. Bueno, se nota que conoces mucho mi trabajo y eso, bueno, es siempre muy lindo saberlo. Otra cosa, Sí, no, tengo muchas preguntas. no, porque sabes que yo me acordaba porque una vez me decía, iniciaba siendo actor, y dice, no soy más actor porque soy malo como actor, dijiste vos. No te gustaba como... No, yo qué sé, el tema de la actuación. Mira, yo creo que ahí son muchas cosas que de vez en cuando repienso, porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué no actúas? ¿Por qué Sí, no sí. actúas? A ver, ¿por qué me preguntan por qué no actúo? La gente cuando me ve dar clases o me ve dirigiendo, cree que soy buen actor, porque por ahí marco algo, muestro algo. El tema, y yo no, o sea, yo dejé de actuar porque creía que era mal actor. Y Sí, sí, sí. eso es algo tremendo, o sea, porque uno no actúa deja de actuar porque es bueno o malo, uno actúa deja de actuar porque quiere hacerlo o no quiere hacerlo, porque tiene ganas, porque tiene la necesidad de hacerlo, es decir, no importa, o sea, no importa tanto el talento como la vocación, Sí. lo que importa es la vocación. Y yo no sé si tuve vocación de actor, yo creo que era más una cuestión por ahí más narcisista, que quería que me mirasen, y ahora mi narcisismo pasa por otro lugar, porque miren lo que yo hago y no me miren a mí. Claro. Hablemos de otra obra, Druk, que es un ejemplo, digamos, de ese elenco maravilloso, Pablo Charri, Juan Gil Navarro, Oski Guzmán, que lo amo, Oski, y Carlos Portapalupi. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se inició? Se inició, bueno, fue, como te decía, un poquito en paralelo con el jefe del jefe, pero fue un proceso diferente Claro. porque en el caso del jefe del jefe yo recibí un texto ya adaptado, de cierto, esta versión que habían hecho Pablo Coppel y Ricardo Hornos, Sí. con el cual yo trabajé y después, bueno, sufrí algunas modificaciones, como siempre, un texto tiene modificaciones en el trabajo de puesta en escena, pero en el caso de Druk yo recibí una versión y la película, es decir, yo hice la versión, Claro. o sea, yo me basé en una, Sí. porque en realidad es una obra de teatro que se transforma en película y luego la vuelven a convertir en obra de teatro, y la versión que yo llegué a leer era una versión que que de algún modo no me gustaba, lo digo todo. Sí. No Está no nos gustaba a mí así que me puse primero. Entonces fue muy de cero ese proyecto, o sea, sobre el cual trabajé durante mucho tiempo ya el año pasado. Y bueno, y también hablando mucho con Pablo, que fue el primer actor convocado para este proyecto, ¿no? Digamos, bueno, tuvimos muchas charlas telefónicas, digamos, hablando de proyecto y a mí no me gusta mucho hablar de lo que voy a hacer cuando dirijo, pero así que bueno, un poco lo escuchaba a Pablo y no tenía mucho para decir porque yo digo, no tengo ganas de prometer lo que después no voy a cumplir. Y después, bueno, apareció el resto del elenco, se fue armando, no es fácil armar un elenco, son muchas las cosas a tomar en cuenta, muchas, desde, digamos, las que son propias de una producción, digamos que esta es una obra muy coral. Sí. em, Y partícipe, la gente Es tridimensional de verdad, No, así que... totalmente. y teníamos y también lograr algo que era teníamos que lograr realmente una química entre ellos cuatro, Claro. que no preexistía, porque ellos si bien se conocían, Carlitos y Juan habían coincidido en Votemos, pero habían Carlos coincidido. Portalupi Sí. y Oski Guzmán Sí. y Gil Navarro. Sí. Así que era algo, yo tenía ya un antecedente bastante importante que era Baraca, que fue una obra Sí, hecha de hace hermosa. muchos años, donde eran también 4 amigos,
Pero yo en aquel momento contaba que ellos eran amigos, los actores eran amigos en la vida. Y bueno, y eso en un sentido fue una ventaja y una desventaja. Todo tiene su ventaja y su desventaja. Y yo sentía que en este caso estos son amigos, pero es un tipo, y hubo una gran química en el elenco y la sigue habiendo, es un placer. Ahora, después de acá, me voy a las 2 salas a saludarlos y a ver cómo andan. Pero en el caso, digamos, de los Druk, como les decimos, que se mantiene una gran química entre ellos, una hermosa relación, hay algo que es muy curioso, que eso, o sea, y se respetan mucho, es decir, hay una cosa que, por ejemplo, con los Baraka, que eran muy amigos, con mucha historia, sí, se querían mucho, había mucha química, también se peleaban, se decían barbaridades. Claro. Estos se respetan mucho. Es como más una relación como en la peli, como los 4 profesores. Claro. Yo decía, antes de arrancar el proyecto, cuando íbamos a armar el elenco, yo le decía a Compel, yo decía, el concepto para mí que hay que partir es Dios los cría y la sala de profesores los junta. Porque viste que una sala de profesores es una especie de reúne unos especímenes muy diversos. Uno se da cuenta que realmente lograron esa armonía porque está llegada a la butaca, ¿no? Hay sintonía que está muy buena entre ellos, ¿no? Está muy buena. Saludamos en esta sintonía que estamos teniendo. Ofelia Rodríguez, Vivi Gómez, Lua, Mónica González. Ya saludamos a Rosita, sus 50 años de casados, besos. Jackie Ramírez, de Alerta Cultural, dice: cuando vi que se iba a realizar en el Teatro Druk, me volví loca. Tenía mucha curiosidad por ver cómo se plasmaba esa genial película en teatro y el resultado me sorprendió muchísimo. Vamos, gracias. Saludamos a Claudio Barberis, tremendo programa, tremendo invitado. Vamos. Y pensaba en 2 referencias que tengo actorales, María Herminia Avellaneda y su perfección, digamos, y estar con Alfredo Alcón. Esas 2 referencias. María Herminia no era actriz, digamos. No, pero... bueno, sí, yo tuve esos con Marta privilegios. Con María Herminia, ella, gran directora de televisión, digamos, que para los que no saben quién es, que fue creadora en el sentido no escribiendo, pero sí era la que estaba en la cabeza de grandes eventos televisivos, en lo que fue el primer, en Canal 7, en la TC, y tuve la enorme suerte que a través de Rita Cortese me recomendara. María Herminia estaba buscando un guionista y Rita le dijo: ¿por qué no llamas a este chico? Yo era muy joven y nunca había escrito televisión y nos conocemos y bueno, tuve la suerte de que ella quisiera que yo escribiese un nuevo programa que ella quería hacer, un unitario, que va a estar Selva Alemán, y yo ahí la conocí a Selva. Y fue una experiencia genial. Yo escribí un primer capítulo, pero claro, yo no sabía que María Herminia se estaba muriendo. Ella quería hacer su último trabajo y no llegó. Pero todo lo que sé de televisión, o sea, el 80% de lo que sé de televisión me lo enseñó María Herminia, y lo otro lo aprendí con Dani Barone, Diego Andrasnik, Adrián Suárez. Y trabajar con Alfredo, obviamente fue un privilegio. Trabajar con Alfredo me llegó cuando debía llegar. A veces cuando uno es más inexperto, hay que tener mucho cuidado. No hubiera sido bueno para mí dirigirlo a Alfredo más al principio de mi carrera, porque no lo hubiera podido dirigir. No hubiera podido dirigirlo, no hubiera podido disfrutar, no hubiera podido contar con la confianza de alguien como Alfredo, para que alguien como Alfredo, como puede ser, digamos, como tantos grandes actores y actrices que tenemos, confíen en un director. No confíen únicamente porque uno tiene el rol de director y alguien dice: le tenés que hacer caso porque él dirige. No, eso se dan cuenta los grandes actores. Los actores en general se dan cuenta enseguida si un director sabe o no sabe. ¿Y qué es saber o no saber?
no hay un saber, no es yo sé dirigir. En el caso del director, lo que tiene que hacer, tiene que resultarle claro al actor, claro al productor, claro al escenógrafo, claro a todos, es que tienen que ver que el director sabe lo que quiere. Claro. Entonces me va a saber, bueno, luego eso es lo primero, saber lo que uno quiere que ocurra en el escenario y luego saber qué cosas hay que hacer para lograr que eso suceda. Creo que cuando un actor ve a un director que sabe lo que quiere, entonces tiende a confiar más. Y Alfredo era un actor que confiaba en la dirección, es decir, se dejaba dirigir a pesar de lo que dijera mucha gente o las leyendas que se puedan crear. Lo que yo sé es que Alfredo era un actor muy dócil, digamos, en el sentido que se dejaba Sí, dirigir, sí. digamos, y por supuesto que, bueno, a mí me tocó una época muy dulce de él, ya estaba muy grande, fui el último que lo dirigió, después hizo otra obra que fue El final de partida, donde él dirigía, así que, o sea, que fuera otra persona que no fuera él, yo fui el último en dirigirlo. Filosofía de vida. No lo digo que Era filosofía de vida. Y no Sí. me jacto ¿Por qué? especialmente de eso, pero me acuerdo cuando falleció que me llamaban de las radios de los periodistas y me decían, fuiste el último que lo dirigió. Y yo decía, de verdad. O sea, no había. Y no había dimensionado realmente el valor y la importancia que tenía, que Alfredo tenía y tiene, o sea, sí lo valoraba, pero era la dimensión era mayor de la que yo, y bueno, para algo menos mal, porque si no uno está, él, mismo Alfredo me acuerdo que me decía, a veces no me dijeron, me decían, ay maestro, usted lo hace todo bien, usted lo hace todo bien, y dice, yo necesito que me digan algo, ¿no? Que hago todo bien. Porque además no hacía todo bien, como cualquiera. Qué linda esa obra con Rodolfo Bebán, Claudia Lapacó, qué linda obra, maravillosa. Obras Sí. que hay que ver. El Sí. jefe del jefe, que la podemos encontrar en el Paseo de la Plaza de miércoles a Exactamente. domingo, entradas por Plateanet. Hablamos de Druk, que salvo los martes, está de lunes a domingo. No, como de lunes a domingo. De lunes a domingo, ¿no está Druk? No, porque este lunes. No, porque hay feriado. porque hay una función, se agrega una función por el feriado. Este Ah, es feriado. por eso. Pero no, Y el por eso hay que miércoles ir. a domingo. Esta El semana, miércoles a esta domingo. semana sí. Esta semana sí. Y si no, nos vamos los martes para el sonido. El sonido, vamos a hablar del sonido. Qué linda obra. Aparte, el sonido de los actores ahí en los costados, los mismos sonidos de ellos, de lo que la trama. ¿Cómo nació el sonido? ¿Cómo fue? El sonido nació a partir de este grupo hermoso que yo armé a propósito hermoso. de un espectáculo anterior, que fue Luz Testigo, que fue la primera obra se estrena después de la pandemia, después del encierro de la cuarentena, Sí. en la pandemia, y fue, claro, esas circunstancias, nada, le dio un toque mágico a este grupo, donde había, y hay gente que yo conocía de antes, con quien yo ya había trabajado, como Marcelo Pozzi, Silvina Katz, William Prosiuk, y otros actores con los que nunca había trabajado, pero que conocía, como Agustín Meneses, Ramiro o María Delgado. Bellar, sí, Ramiro Delgado, pero gente que nunca la había, Ramiro Delgado yo nunca lo había tratado siquiera, Claro. lo había visto actuar, pero no lo había ni siquiera tratado. Y se armó un grupo increíble, lo cual hizo que dijimos, bueno, tenemos ganas de hacer otra cosa, y ahí fue que escribí el sonido con una premisa primera para mí que era muy sencilla, que era que quiero que haya una democracia en los personajes, que nadie Claro. sienta que tiene menos que el otro. Claro. Y bueno, y partir de algo que a mí, bueno, son algunas cosas que siempre me fascinan y me tientan, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ciencia y con la física, y hay una teoría que se menciona en la obra que habla acerca del sonido y que dice que los sonidos quedan como grabados en una película de la atmósfera y que con la tecnología adecuada se los puede recuperar. Y bueno, que hay un personaje, un sueco, que dice tener esa tecnología y que puede recuperar todas las palabras que se han dicho a lo largo de la historia, lo cual podríamos tener las palabras de Churchill, de Hitler, de Mahoma, de Jesús, de San Martín, de quien queramos. Es decir, pero lo curioso de esta teoría es que es una teoría cierta, no es un invento mío. Yo lo leí hace mucho tiempo,
la gente que sabe de física no se sorprende porque sabe que las características del sonido hacen que esta teoría es más improbable que no sea cierta que sea cierta. Es decir, Claro. Los sonidos quedan impresos en algún lugar. Pero, cierto. bueno, es una especulación científica muy, o sea, con mucho mucho de fantasía, obviamente, pero eso me había quedado hacía muchos años en el tintero, ahí que si alguna vez haré esto, usaré esta teoría para hacer algo, porque para mí, esta idea de que los sonidos y las palabras que se han dicho quedan y se pudieran recuperar, yo decía, con eso tendríamos la verdad. Sí. Y claro, y justo se me ocurre escribir la obra en épocas de posverdad, Claro. donde ya la verdad me interesa más. Entonces, ese juego entre la verdad y la fake news, que es el mal de nuestra época, bueno, aparecieron ahí una cantidad de personajes, Sí, sí. como decía, Hermoso. hay un procedimiento escénico que el público disfruta mucho, que tiene que ver con los Sí, sí, sonidos, sí. justamente. Maravilloso. Pero maravilloso en el caso, lo amo, a Ramiro Delgado, Luciana Grasso, Silvina Cas, chapó, mi amor querida. Agustín. Pablo Manzone, Agustín Meneses, que estuvo acá en el programa viendo el sonido, Marcelo Pozzi, William Prosiuk y María Villar. Y justamente el sonido, aparte de la música, me había olvidado que la música era de Fernando, mi amigo querido Alvin Arrate, que me encanta. Está en los martes, ¿en dónde? En el Espacio A las 20 Callejón, horas en Espacio Humahuaca Callejón. 3759. Mira cómo Mirá cómo te acordás. sí, voy tantas veces ahí. Aparte, ¿sabes qué? Entras ahí en ese pasillo, vas oliendo un teatro, y en ese bar te atienden bárbaro, tomas una cosita, una copita, y ahí viendo unas obras siempre maravillosas, y me encanta el filtro que tiene Espacio Callejón de las obras que están en cartel. Está buenísimo. También, Sí, bueno, los sábados a las 20 horas, sí, automáticos, que también lo podemos que ir a ver. voy ahora al patio de actores. Porque Estuvo Gerardo Chendo la semana pasada. sí, Gerardo, hermoso, divino. Y como tenía una obra a las 22:30, es muy tarde, musical, en patio de actores, y digo, entonces a las 20 voy a ver Automáticos, así que recién hablé con los chicos. Sí, que ahí que la dirige Emilio. Emilio, Emilio y Sofía Sol, no sé cuánto. Sí, exacto. recién lo anoté. Vamos a mandarle saludos ¿A quién es? a Gusti Franch, que nos escribe desde España, mirá. el escritor, el dramaturgo de Sí, Exit, de Exit. que dice, Mi Drag, amigo querido. qué ganas de verla, ojalá vaya a Buenos Aires, tiempo de verla, saludos, dice para Javier. Nos saluda también Mario, Melito, bueno, mucha gente que está muy contenta, nuestro invitado, Cecilia Palermo también. Y pensaba ¿hay alguna obra tuya que escribas, que dirijas, que no tenga nada de autorreferencial? Una vez una profesora de literatura me dijo que esa era una pregunta, ¿qué tipo de pregunta que nunca sería sobre un escritor? No, o sea, claro, digamos, creo que uno tiene que partir de que en realidad nada, o sea, que no intentar nunca buscar al autor en una ficción, pero el autor está siempre. Hay algunas donde yo puedo estar más presente, o sea, pero curiosamente la más autorreferencial, digamos, que con nombre y apellido, que nunca estuviste tan adorable, la historia de mi familia, es mi prehistoria, es decir, recién en la segunda parte se ve que hay un nene muy, muy chiquito que está en una habitación, ese nene chiquito soy yo. Se nombra, ¿no? Digamos, ahí Javier, qué sé yo, pero a mí me parece que en estas épocas de autoficción, ¿no? A mí me parece que, o sea, que todo es autoficción. Entonces, lo lindo es disfrazarlo de otra cosa, ¿no? Claro. Digamos, para mí es como que no siento que justamente, digamos, hay que disfrazarse uno porque uno en sí mismo no sé si es muy interesante. Claro. Y qué sé yo, Valeria Radioactiva, digamos, esta cosa, una autora que escribe sus ficciones y que bla, bla, bla. Yo en ese momento, yo primero había pensado como un personaje masculino y dije, no, me va a ser muy autorreferencial y por eso lo transformé en una mujer. Entonces tiene obviamente muchas cosas mías,
pero tiene muchas cosas de otras, de 3 mujeres. Una es María Hermina Avellaneda, otra es mi mamá y otra es una maestra que tuve hace muchos años. Pero me dejas pensando, digamos, y tendría que pensar, digamos, en cada obra dónde me descubro, ¿no? A mí mismo. Y como lo que pasa es que, bueno, que uno va mezclando, como en los sueños, ¿no? Elementos de distinta naturaleza, entonces aparecen cosas que son medio Frankenstein. Qué bueno. Y yo siempre tengo algo de todos los personajes que escribo. Desde Walter de Circuito Escalera para... Bueno, claro, el Walter es muy, obviamente muy autorreferencial. El personaje Martín, mucha referencia a mi hijo. Hay muchas referencias. Yo en el caso, pero en los personajes muchas veces también no solamente pongo cosas, inevitablemente cosas mías, sino que pongo muchas veces mis miedos, ¿no es cierto? O sea, cuando aparecen personajes o enfermos o locos, es decir, o sea, muchas veces estoy poniendo allí muchos temores, ¿no? Es como que uno exorciza muchas cosas, ¿no? Y esto, como decía Faulkner, ¿no? Que las 3 fuentes del escritor son lo que recordado, lo imaginado y lo investigado. Y esas 3 cosas se entremezclan, ¿no? Si todo es recordado, eso es todo pura autorreferencia, ¿no es cierto? Si todo es investigado, es una cosa totalmente impersonal que ya es casi una especie de informe, ¿no? Y si todo es imaginado, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, eso tendrá muy poca conexión con la realidad. Y hay veces que estas 3 cosas se mezclan de una forma bastante equilibrada, otras veces hay mucho más de una que de otra, pero siempre vas a poder, en la cosa más fantasiosa, vas a encontrar algo del autor. Bueno, aparte me acuerdo algo, el jueves 19 a las 16 horas se entrega el Teatro del Mundo, y va a dar un homenaje, y la veo muy, me acuerdo de ella y me acuerdo del Espacio Callejón, Marioneto, que fue una pérdida terrible, terrible María, y el jueves hay un homenaje, se va a cantar de ella. Exacto, ¿cuál es este jueves? El jueves 19. El jueves 19, que es en el Rojas. En el Rojas a las 16. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Sí. Tengo una última pregunta para cerrar. A ver. Si para el Día del Padre te regalo un reloj de pared para que pongas en Espacio Callejón, ¿lo pondrías? No. Te estudia esta, ¿viste? Ya, anota todo. Bueno. Anota todo. Sí, ya veo. Tengo 500 Divino. preguntas que me quedan. Bueno, un placer, Javier. Gracias, un placer estar aquí. No, Por favor. esto hacemos Mirada Espectador. Dios, Esto no tiene precio. Estuvo con nosotros Javier Dolte. ¡Vamos! ¡Esa! Ese aplauso por Javi. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 18 horas acá, La Receta Radiosónica. ¿Venís vos, Javi, el próximo sábado? Ah, vos no. Lo vamos a extrañar, se nos va sí, de las vacaciones. Se va vacation. ¿Y vos venís el sábado? Vengo la semana que viene. Para todos, se entran a YouTube, Dale. en la RZ Radio, los sábados a las 18 horas nos van a ver acá en Mirada de Espectador y no se pierdan nada de las obras. Bueno, yo voy a ver algo de Javi ahora, automáticos. Siempre a mí el teatro, mira, veo 6 o 7 horas por semana. La mierda me encanta, me sana, más que nunca ahora. Dios mío, todo lo que nos Apoyemos pasa. el teatro. Exactamente, totalmente. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué es importante? El amor. El amor. El amor es importante en todo. Anda con tu pareja, con tu amante, también anda con familia, amigos, al teatro. El teatro siempre te va a sanar y salvar siempre. Dale, nos vemos el próximo sábado acá. Mirada de Espectador. ¡Chau! Aplausos de pie. Esta ha sido Mirada de Espectador. Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ.